Vamos a grabar. Comentarles un poquito, me han encantado sus trabajos, han estado muy bonitos. Este, por ahí uno que otro se me ha resbalado, pero no en todo. Creo que en términos generales están muy bien. La mayoría me alegra muchísimo que hayan podido aprovechar la información, y hacer unos trabajos bastante buenos. Han aprovechado casi toda la información que se les ha dado. Este, y bueno, realmente estoy muy contenta con todos mis grupos porque lo han hecho muy bien, sí, muy responsablemente. Por ahí hay uno que otro que tiene, le falta un poquito, le falta mejor organizar las ideas, ¿no? Pero bueno, eso lo van a ir aprendiendo aquí a medida que vamos desarrollando los, los trabajos. Pero en términos generales muy bien y los felicito, ¿no? Los felicito a todos porque realmente han demostrado interés en esta materia, han estado presentes, han estado activos, digamos, siempre listos para hacer. Hemos hecho hartos trabajos, ¿ah? Hemos hecho hartos trabajos, así que estoy muy contenta realmente con los resultados. Así que, como ya está, sí, estamos casi más de la mitad, voy a empezar porque si no después no me alcanzo. Entonces, voy a explicar estos dos últimos temas que es el recurso de revisión y el procedimiento de ejecución coactiva, para, digamos, terminar ya nuestro primer parcial. Hemos terminado ahí con las justas, por eso es que era necesario tener clases también en la semana de exámenes, ¿no? Entonces, muy bien, espero que estudien bastante, que revisen todo el material, todo el material está cargado en la página de su Moodle, así que tiene toda la información para estudiar, ¿no? Bien, revise el código también. Muy bien, vamos a iniciar con este tema del recurso de revisión. Bueno, luego de que habíamos dicho que podíamos haber interpuesto un reclamo, ¿sí? Surge en la mente del legislador al estructurar, digamos, todas las posibilidades que puede tener el contribuyente, ¿verdad? Para poder acceder a la vía administrativa, ¿sí? A que sea revisado y evaluado y a que pase a un control de legalidad de lo actuado por la administración. Es decir, una autoevaluación se hace en la administración tributaria, ¿no? En ese sentido, porque dice, bueno, puedo equivocarme, puede ser que yo pueda rectificar en la misma sede administrativa y no habrá ningún problema. Pues bueno, eso pasa con este recurso de revisión. Esta es la potestad facultativa extraordinaria de iniciar un proceso de los actos o resoluciones en firme o ejecutoriados de naturaleza tributaria que adolezca de errores de hecho o de derecho. Fíjense ustedes. Entonces, en primer lugar es una potestad facultativa extraordinaria porque, como ustedes pueden ver aquí al lado izquierdo, casos del recurso de revisión. Es decir, nos dan 6 exclusivos casos. Eso es extraordinaria, ¿sí? Para que sean revisados, ¿sí? En resoluciones que pueden estar en firme o ejecutoriadas, ¿sí? De esos actos. Entonces, que adolezcan de errores de hecho o de derecho. Es decir, que el legislador pensó y dijo, no pueden existir errores de hecho en donde pueda llegar a ser un aprovechamiento de ese contribuyente, ¿no? Igual de derecho, es decir, que he aplicado mal la normativa, pues no puedo yo pensar que ese acto pueda estar investido de validez y de legalidad. Entonces, muy bien, ¿qué casos entonces nos dará la norma? Dice, bueno, cuando hubieran sido expedidos o dictados con evidente error de hecho o de derecho, verificado o justificado, según un informe jurídico previo. Es decir, que nos dice que el jurídico, ¿sí?, de la institución tributaria va a revisar estas actuaciones en el que se haya planteado mal un hecho, se haya hecho referencia de manera equivocada o errónea un hecho o la aplicación de una norma. Entonces, se solicitará un informe jurídico al respecto para que sea rectificado.
Cuando con posterioridad aparezca un documento de valor trascendental ignorado al expedirse el acto o resolución. Es decir, aparece un documento que puede ser importante, ¿verdad? Apareció la factura que respaldaba uno de los, de los gastos que estaban revisados, ¿sí? Entonces, podrá interponerse pues el recurso de revisión, ¿sí? Cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar tales actos o resoluciones fueron manifiestamente nulos, es decir, nulos declarados por la vía judicial. Entonces, obviamente, de un acto nulo yo no me puedo aprovechar, ¿sí? Como administración. Entonces, por lo tanto, también puede ser revisado por la autoridad y puede ser solicitado. Cuando en igual caso los documentos sean públicos o privados por contener errores evidentes o por pruebas posteriores que permitan presumir una falsedad. ¿Sí? Es decir, que asimismo, pasado un procedimiento en donde se declara falso una documentación pública o privada de contenido equivocado o, digamos, malicioso, ¿no? Porque larga ese contenido, ese documento equivocado o errado, les indujo a una resolución, digamos, que no era la correcta, ¿no? Entonces, también podrá ser revisado. Cuando expedido el acto de resolución, en virtud de prueba testimonial, fíjense usted, el testimonio hubiera sido condenado por falso testimonio. Definitivamente, si alguien probó a través de un testimonio y ese testimonio no era verdad, ¿sí? Y se lo comprobó, pues entonces tiene que ser otra vez revisado a fin de tomar los correctivos del caso. Finalmente, por sentencia judicial ejecutoriada, se ha determinado el cometimiento de un delito por parte de un funcionario público, es decir, cuando el funcionario ha intervenido para manipular o, digamos, ha cometido un tipo de delito en relación a sus funciones, ¿no? Pero relacionado con el tributo que, digamos, eh, me toca cancelar, ¿no? Bien, ¿qué trámite tendrá pues este recurso de revisión? Pues bueno, hay que cumplir las causales que están establecidas en el código, todas estas 6 causales que están aquí. Una de ellas activará inmediatamente el recurso de revisión. Se abre un expediente sumario de revisión porque, como ustedes pueden ver, solamente vamos a revisar estos hechos. No se va a revisar absolutamente nada más, ¿sí? Y qué incidencia tiene y obviamente qué es lo que, digamos, favorece o desfavorece a quién, al contribuyente, ¿verdad? Se abre un expediente sumario. Tiene que haber una notificación, un acto de notificación, ¿sí? A los interesados, siempre que que se requieran pruebas, ¿no? Y si el recurso de revisión es de puro derecho, no se abrirá un expediente sumario, sino que simple y llanamente estamos en la primera causal, el informe jurídico. El sumario concluye conforme a lo que determine la administración tributaria, es decir, la resolución que tome, pero en el plazo no podrá ser menor a 5 días ni mayor a 20 días dentro de los cuales se evacuarán las pruebas. Es decir, que me va a dar una fase de prueba que que no podrá ser menor a 5 días ni mayor a 20 días. O sea, no me puedo exceder más de 20 días para evacuar el tema de las pruebas. Pero tampoco tiene que ser menor a 5. O sea, no es que le doy 3 días para la prueba. Al menos le da 5. En 90 días se dictará la resolución, ¿sí? Y aquí yo siempre menciono el tema de la sentencia de la Corte Constitucional, en donde establece que se tiene que cumplir los 90 días, ¿sí? En algún momento la Corte, el contencioso administrativo, en una revisión de un recurso de revisión, eh, resolvió que estos 90 días eran referenciales, que por lo tanto era con la Contraloría General del Estado y que podía superar, digamos, estos 90 días. Hoy la Corte Constitucional ha revertido este fallo y lo ha aclarado y ha dicho, los plazos se tienen que respetar.
y están hechos para respetarse. Y es así. Por lo tanto, tomarán en cuenta que debe de ser 90 días. ¿Ya? Si existen errores matemáticos o de cálculo, la administración podrá corregirlos en cualquier momento. ¿Sí? El goce de legitimidad y de ejecutoriedad que gozan los actos de la administración pública, ¿sí? Tendrá pues esta resolución, ¿no? Que se tome. Y no existan más recursos de la vía administrativa, solo acción contenciosa tributaria. Es decir, que puede proceder si es que no existen otros recursos en la vía administrativa y solo será con acción contenciosa tributaria, es decir, no se podrá dar este trámite si es que ha salido a la parte de la jurisdicción contenciosa tributaria. Y ahí ya no puedo resolver porque ya está en la vía judicial. No es que puedo regresar, no es que puedo hacer que lo revisen, no. Esa es la excepción. Y este procedimiento nace de oficio o a petición de parte. Es decir, inclusive la administración tributaria de encontrar estos hechos, estas 6 causales, una de estas 6 causales, él por su propia voluntad lo puede revisar, ¿sí? O lo puede pedir el interesado. Por regla general será el interesado, ¿verdad? El que, digamos, podrá acceder o incurrir en una de estas causales. Si no, no puede hacerlo y, digamos, también queda bajo la potestad de nuestra administración tributaria. Muy bien, ya ha terminado el tema de este acceso a la vía administrativa, ¿sí? Nace el tema del procedimiento de ejecución coactiva dentro del Código Orgánico Tributario, en donde, digamos, es un poder que tiene el Estado de poder perseguir la deuda, ¿verdad? Entonces, y de cobrársela, ¿sí? Si yo me pongo a pensar en cómo tengo que hacer para cobrar una deuda, por ejemplo, entre particulares, yo tengo que ir a la vía judicial, tengo que demandarlo, tengo que probar si es que la obligación existe, si son de aquellas obligaciones que no necesitan probarse, ¿verdad? Entonces estarán en un procedimiento, digamos, más sumario, y entraremos a discutir es el pago o alguna otra condición, ¿verdad? Eso en términos generales, ¿sí? Pero en el caso de la administración tributaria, ¿sí? Este mecanismo para hacer efectivo el pago, como dice la definición, ¿verdad? Por cualquier concepto, tributos, intereses, multas, que se debe al Estado, por la ley tienen esta jurisdicción, llegando inclusive a la utilización de la fuerza. Y bueno, claro, de la fuerza porque a la larga van a ponernos medidas precautelatorias, ¿sí? Y por eso es que en la doctrina se discutía muchísimo si la figura de este juez de coactiva, si era realmente un juez, era realmente una persona que podía tener las mismas funciones que un juez. Y en sí se llegó a la conclusión, sí, porque ya han pasado mucho tiempo, ¿no? Y ya, digamos, se ha podido absolver este tema, nos dicen que no, que realmente es un ejecutor el, esta persona que maneja este procedimiento ejecutivo, pero claro, ¿cuál es la potestad que se asimila al juez? Es precisamente el poder imponer medidas precautelatorias. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, su especialidad o su característica particular. Obviamente esta potestad coactiva nace de la misma manera que nace las estructuras de las administraciones tributarias, es decir, del gobierno central, del gobierno seccional o las especiales, ¿verdad? Y claro, eso nos lo da la ley, ¿no? La ley nos dice quiénes tienen esta capacidad para hacerlo. De hecho, las empresas públicas también lo tienen, ¿no? ¿Cómo se fundamenta? Bueno, se fundamenta en un título de crédito. Ustedes recordarán que cuando hablamos de la obligación tributaria decíamos que el acreedor tenía un título de crédito a su favor, ¿ya? Entonces, ese título de crédito tiene que ser emitido legalmente. Es decir, me van a imprimir este papel en donde dice que yo le debo,
¿sí? Y sobre lo que le debo me van a poner las multas, los intereses, todo lo que aplique, ¿verdad?, en relación a esa obligación tributaria. Estamos hablando de una orden de cobro. Ese título de crédito trae inmersa una orden de cobro, ¿sí? Será por determinaciones ejecutoriadas o en firme, que ya vimos cuáles son los actos en firme y los actos ejecutoriados, ¿verdad? Muy bien. Asimismo, nace como una competencia. Las competencias nacen de la ley, ¿sí? Las competencias nacen de la ley. Y sobre ellas también puede existir el acto de delegación, ¿ya? Por lo tanto, las máximas autoridades también podrán designar recaudadores especiales, facultarlos sobre la acción coactiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en eso se basa nuestra competencia. Este procedimiento de ejecución coactiva puede tener un juicio de excepciones a la coactiva, ¿ya? ¿Y cuáles serán, pues, estas excepciones a la coactiva? Es decir, que estando en la coactiva y ya con todas el auto de pago y demás, aquí me he saltado Vamos al trámite. Eh, este, Tengo la emisión de este título de crédito, me lo notifican y me dan 8 días para pagarlo, ¿sí? Si dentro de los 8 días yo no pago, yo puedo, o sea, mejor dicho, dentro de los 8 días yo puedo pagar, solicitar facilidades de pago, convenios de pago, sí, que eso también lo vimos en las formas de pago, ¿verdad?, de la obligación tributaria, o puedo presentar un reclamo administrativo, ¿ya? Si presento un reclamo administrativo, tiene un efecto suspensivo de la coactiva. Es decir, hasta ahí llega y vamos a resolver el reclamo administrativo. Vencido el plazo de los 8 días y no ha pagado el ejecutor dentro de estos 8 días, ¿verdad?, se dictará el auto de pago para que dimita bienes, ¿sí? Es decir, para que entregue bienes que cubran la deuda, ¿ok? El coactivado deberá señalar su domicilio para las notificaciones, es decir, tiene que decirme cuál es su domicilio, va a darme respuesta, ¿no? Y podrá dictar medidas precautorias, fíjense, en el mismo auto de pago o posteriormente el juez de coactivo. ¿Cuáles son esas medidas? Pues bueno, prohibición de salida, fíjense ustedes lo importante que es el secuestro, retención, prohibición de enajenar bienes y el arraigo inclusive. Muy bien, entonces, también puede cancelarse esas medidas si es que se da un afianzamiento del 10% más un adicional a devengarse y las costas que correspondan, pues, por el trámite del procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, lo puedo poner, lo pago y obviamente me suspenden las medidas hasta que resolvamos el problema de pago. ¿Qué puede hacer el sujeto pasivo una vez citado con el auto de pago? Pues bueno, realizar el pago de la deuda, que es lo primero, emitir bienes para que sean embargados, sí, presentar una solicitud de compensación, si es que existe la compensación, recuerden ustedes como modo de extinguir las obligaciones, presentar las facilidades de pago también, es decir, que les permita pagar en cuotas, o presentar el juicio de excepciones ante el juez o ante el ejecutor 20 días desde el día hábil siguiente a la notificación del auto de pago. Se suspenderá el proceso de ejecución, ¿sí? A ver, aquí es que yo dentro de 20 días yo puedo dar respuesta y solicitarle al juez de coactiva que lo envíe al contencioso tributario, ¿sí? O puede ser que yo no le dé respuesta ante el juez, sino que me voy ante el contencioso tributario y presento mi demanda, ¿ok? Cualquiera de las dos formas lo puedo hacer, sí. Por lo general lo hace ante el juez de coactiva porque obviamente para darle la noticia de que nos vamos a juicio, ¿ya? Bien, si no se presenta ninguna de las anteriores, pues se procederá con el respectivo embargo de los bienes. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son entonces el juicio de coactiva, ¿verdad? Pues bueno, empieza con la demanda en donde se exponen las excepciones y terminará con una sentencia.
constituye una ventaja para el sujeto pasivo y aquí mismo interrumpe la continuación del procedimiento de ejecución de los créditos tributarios. O sea, es decir, lo suspende. Me bloquea ese procedimiento de ejecución coactiva hasta que el juez resuelva. Si resuelve desfavorablemente, regresamos a la coactiva, se reactiva, es decir, la suspensión se desvanece y continuamos con el remate, el embargo, el remate, la subasta, cualquiera de ellos que proceda. ¿Cuáles son esas excepciones a la coactiva? Pues bueno, son 10 básicamente. En primer lugar, la incompetencia del funcionario ejecutor, es decir, actuó sin competencia, por eso hablé de la competencia, ¿sí? Legitimidad de personería, no soy yo el deudor, ¿sí? No tiene por qué usted iniciarme una coactiva porque no soy yo, no es mi deuda. ¿Sí? Inexistencia de la obligación, usted me está diciendo que yo tenía que pagar algo que no estoy este, configurado a pagar. Recuerden ustedes que yo puedo tener un pago que, digamos, se puede amparar en una exención o que no existe en la ley, ¿no? El hecho de no ser el deudor directo ni responsable de la obligación exigida también, ¿no? No soy el principal, por favor, demande al principal de la deuda. Extinción total o parcial de la obligación, es decir, ya había pagado la totalidad, no debo nada. O he pagado una parte porque quizás está activo un convenio de pago, ¿sí? Y no tengo por qué pagar todo cuando usted me diga que tengo que pagar todo. ¿Ya? Tiene que respetar el convenio. Luego, encontrarse pendiente de resolución de reclamo o recurso, también porque dijimos que se suspende la coactiva, ¿verdad? Por lo tanto, si hay presentado un reclamo o un recurso, pues no se puede resolver el procedimiento de ejecución coactiva para que cobre la administración porque está todavía suspendido. Por hallarse en trámite de petición facilidades de pago, sí, y no estar vencido su plazo. Es decir, o yo solicité un convenio de pago y todavía no me han dado respuesta de aquello, tengo que esperar la respuesta. Pero aparte de eso, si ya habiéndome dado la respuesta favorable y me hicieron suscribir un convenio de pago, si yo debo una cuota, ¿sí? Es al vencimiento de la cuota. Antes no me puede pedir que yo pague todo. ¿Ok? Duplicación de títulos respecto a la misma obligación, es decir, 2 veces me va a cobrar lo mismo, no me puede cobrar 2 veces. Y nulidad del auto de pago, ¿no? Es decir, no ha cumplido con los requisitos que establece la ley, por lo tanto adolece de nulidad. ¿Sí? O falsificación de algún título o quebrantamiento de alguna norma que rige la emisión o falta de requisitos de emisión en este sentido. Bien, muy bien. Entonces, dentro del procedimiento de ejecución coactiva, si el contribuyente no ha optado por las opciones que ya vimos, ¿verdad? Reclamos recursos y acción ante el contencioso tributario, excepción a la coactiva, la administración tributaria podrá proceder al embargo, al remate o a la subasta de bienes. Vamos a ver cuándo procede cada uno de ellos. Muy bien, ¿qué es el embargo? Bueno, el embargo es la providencia que se dicta por la autoridad competente, ¿verdad? En donde se emite una orden, ¿sí? Por parte del ejecutor o este juez de coactiva, ¿sí? A través del cual se localiza o se seleccionan bienes del deudor que sean aprehendidos, ¿sí? Para asegurar de antemano el resultado de la ejecución, es decir, el cumplimiento de la obligación tributaria. ¿Ya? Si el coactivado no cancela la deuda, ¿verdad? Tiene que emitir bienes para el embargo. Lo realizará dentro de los 8 días que dijimos antes de que se dé inicio al auto de pago. Pueden ser bienes nacionales, inclusive extranjeros, que puede ser que no alcancen pues, para cubrir este crédito, dice el ejecutor ordenará el embargo, ¿sí? Tiene que cubrir, digamos, o al menos la gran mayoría, digamos, que pueda cubrir la obligación tributaria.
Y existirá un orden de preferencia, fíjense ustedes en el embargo. En primer lugar, dineros, por eso es que lo primero que nos hacen es bloquearnos las cuentas. Por eso yo siempre digo, si usted cayó en coactiva, ha caído en desgracia. ¿Sí? Porque lo primero que le van a bloquear es el dinero. ¿Sí? No te rías, Efraín. Es que es verdad. Sí, luego, metales preciosos, que puedan, digamos, estar en manos o posesión de ese deudor, títulos de acciones y valores fiduciarios, joyas, objetos de arte, bienes con prenda hipoteca, créditos o derechos de autor, bienes raíces, establecimientos de empresas comerciales, industriales o agrícolas. Fíjense ustedes todo lo que, digamos, puede llegarse a embargar para el debido cobro de las deudas. También la administración tributaria puede hacer el embargo de empresas. ¿Sí? Entonces dice, se requerirá la intervención de un alguacil y un depositario. Alguien que está ahí presente, obviamente, que custodie, que vele por esos bienes, ¿no? Así como del interventor, que actuará como administrador adjunto, el gerente de esa empresa, ¿no? El administrador o propietario del negocio, ¿ya? Deberá rendir cuentas de su gestión, es decir, van a estarlo chequeando de cómo se está manejando esos bienes. Tendrá derecho a percibir sus honorarios, ¿sí? Este depositario, que el interventor estime conveniente, ¿no? Y la intervención cesa la cancelación del crédito, ¿no? O sea, es decir, si paga, se termina la intervención y se acabó. En el caso del embargo de créditos, sí, se hará una notificación al deudor coactivado para que se abstenga de pagar a su acreedor, y dicho pago lo efectúa el ejecutor. Entonces se le notifica, yo le debo al deudor X, ¿verdad? Que está coactivado, y entonces me dice, oiga, no le pague a él, págueme a mí, ¿ya? Entonces, ese es el embargo de créditos, ¿no? El deudor del coactivado es solidariamente responsable del pago de la obligación tributaria del coactivado. Fíjense ustedes, esa responsabilidad que le da la ley, ¿no? Se le vuelve solidariamente responsable. En caso de pagarse totalmente la deuda, se declara extinguida la obligación tributaria y se dispondrá la inscripción de la cancelación en el registro correspondiente. Es decir, aquellas que se registren, ¿no? Aquellas deudas que se registren. El embargo puede ser preferente, sí, cuando distintos sujetos activos sean acreedores de un mismo sujeto pasivo por diferencia de tributos en el orden de prelación. Ustedes recuerdan que hablamos de la prelación, ¿verdad? Y dijimos que primero va el gobierno central, el Consejo Provincial, los municipios, los organismos autónomos, y tendrán derecho a intervenir como terceros coadyuvantes también, ¿ya? Entonces, ellos pues, digamos, tienen este embargo preferente, ¿no? O sea, van a ir a la cola en ese orden. El desarrejamiento consiste pues en los bienes inmuebles en donde están y se presuma que existen bienes embargables y se encuentran cerrados. El ejecutor ordenará el desarrejamiento para practicar el embargo, ¿no? O sea, es decir, aquello que esté cerrado con candados, ¿verdad? Con cadenas o lo que sea, se va a autorizar el descerrajamiento, se abre y obviamente la administración, si tiene que embarcar todo lo que está ahí adentro, pues entonces pondrá su cadena y su candado para que, digamos, estén bajo ya la custodia de, el depositario del embargo que se realiza, ¿no? Se hará previa orden de allanamiento, o sea, tiene que cumplirlo, será bajo responsabilidad del ejecutor, es decir, bajo la responsabilidad del juez ejecutivo, de ser bienes muebles o cofres donde existan dinero, joyas, otros bienes embargables, el alguacil deberá sellarlos y depositarlos en las oficinas del ejecutor para ser abierto dentro de 3 días con notificación al deudor o su representante, es decir, para que vayan a constatar que se ha hecho el embargo de esos, digamos, dineros y joyas, ¿no? Preferencia del embargo. Dice, el embargo o medidas preventivas dispuestas por jueces no impide el embargo. Es decir que si estos bienes han tenido ya otros, digamos, otros embargos de otros, al menos de jueces, ¿no?
tampoco se impide el embargo de las coactivas, es decir, se sumará, ¿ya? Porque luego iremos a prelación, ¿no? Así que puede hacerse, puede realizarse cuanto embargo sea necesario. Oficiar al juez para que notifique al acreedor que solicitó dictar medidas a fin de que haga valer sus derechos como terceristas. O sea, quienes tienen derechos, los terceros que tengan derechos, pues podrán ir también a reclamar, digamos, en virtud de sus derechos, ¿no? También estarán dentro de la prelación. Providencias ordenadas por jueces ordinarios o especiales subsistirán en caso de que sea el embargo cancelado antes del remate y ejecutoriado el auto de adjudicación. Se tendrán por canceladas estas medidas, se notificará al juez y al ejecutor y al correspondiente registrador. El ejecutor puede intervenir como tercerista, ¿sí?, coadyuvante, dentro del trámite judicial si no tuviere pues preferencia, ¿no? Pero sabemos que sí gozan de preferencia. Muy bien, ¿qué requisitos para el remate tendré que observar? Bueno, una orden de avalúo, ¿sí?, con un perito asignado. Ese perito tendrá que posesionarse, tendrá que estar designado, nombrado y posesionarse. Si no lo hace, es un acto que no sería válido, ¿sí? Por lo tanto, es importante que tome posesión, ¿no? Y finalmente lo que hará es presentar un informe del avalúo de esos bienes. ¿Cómo hará ese avalúo? Pues bueno, el avalúo no podrá ser inferior al último avalúo practicado por la municipalidad, es decir, el último que se haya hecho. Los avalúos, si no me equivoco, ahora se tienen que hacer por el COTAT cada 2 años, pues entonces, digamos que tendría que ver si es que le corresponde 2 años atrás o no, dependerá, ¿no? Pero no podrá ser inferior al avalúo anterior. El avalúo de tributos, ¿verdad? Que no es de tributos, sino de títulos, valores y acciones, efectos fiduciarios, no serán inferiores a los que se coticen en bolsa de valores, ¿ya? También dentro del remate, nosotros tenemos que señalar día y hora, se hará una notificación por la prensa en 3 publicaciones en 3 días diferentes. Ustedes verán que hay algunos remates que se publican en páginas enteras, ¿sí? Porque tiene que hacerse la descripción de los bienes, avalúos y otros datos, ¿no? Bases de las posturas, que será pues 2/3 de las partes del avalúo en el primer señalamiento, y el 50% para un segundo, digamos, remate que pueda producirse. Entonces, ustedes verán que tanto el remate, la subasta, ya hoy en día se las hace hasta en línea, ¿no? Las prohibiciones de intervenir en el remate, que son, digamos, es lo más importante, son todas aquellas personas que hayan intervenido en el procedimiento de ejecución, es decir, nadie de los que trabajen en el juzgado de coactiva van a poder participar del remate. Ni sus cónyuges, ni sus convivientes, ni sus parientes hasta el 4.º grado de consanguinidad, 2.º de afinidad, ¿sí? Igual los abogados, los procuradores, cónyuges, convivientes y parientes del 4.º grado de consanguinidad, 2.º de afinidad, ¿verdad? O cualquier persona que de cualquier modo hubiera intervenido en dichos procedimientos, salvo los terceristas coadyuvantes, que digamos ellos porque también tienen interés y derecho en el remate de esos bienes. Entonces, digamos que ellos se salvan, pero no pueden intervenir estas personas porque se entiende que ellos tienen información privilegiada y que, digamos, pueden hacer fracasar el remate o adjudicarle indirectamente a quien, digamos, no quiere perder sus bienes, ¿no? Entonces, definitivamente, el legislador lo ha hecho con mucha claridad y precisión el establecer estas prohibiciones. El remate de bienes inmuebles, sí, se trata de bienes inmuebles, las maquinarias, equipos que constituyan instalaciones industriales, naves, aeronaves. Es decir, no solamente los que
vemos que son las casas, los edificios, los terrenos, no, abarca mucho más, maquinarias, abarca equipos, ¿verdad? Todas aquellas cosas que son muy costosas, ¿sí? Y que, digamos, en una ficción legal, pues se las establece porque ustedes saben que una aeronave puede volar, ¿verdad? Puede moverse perfectamente, sin embargo, están declaradas por su magnitud y su manejo, o sea, no es que puede volar todo el tiempo, ¿no? Hay permisos, hay regulaciones, etcétera, etcétera. Entonces no es que puede desaparecer así. Entonces tendrán el carácter de bienes inmuebles, ¿no? Muy bien, ¿qué procedimiento vamos a seguir con el remate de bienes inmuebles? Pues bueno, se hará la presentación de una oferta por escrito. El horario que se establece es de 8 hasta las 3 de la tarde, ante un secretario de coactiva. Los requisitos que debe reunir es decir el nombre, el apellido del postor, poner el valor que va a ofertar o su postura, ¿sí? El plazo y la forma de pago que quiere realizar, ¿verdad? De la diferencia, el domicilio para las notificaciones y obviamente tiene que estar suscrito por él o firmado, ¿verdad? Muy bien. En el caso de la subasta, ¿sí? En el caso de subastar estos bienes, eh, también debe cumplir algunas reglas, ¿no? Y bueno, mejor dicho, un procedimiento. Bien, ¿cuál será ese procedimiento? Pues bueno, serán unas bases para las posturas, ¿sí? Es decir, unos requisitos, unas condiciones para poder presentarla, ¿no? Muy bien, entonces, en primer lugar, va a acompañar el 10% del valor de la oferta. Es decir, a la presentación de su postura, haga un 10%. Digamos que es como el acceso a la subasta, ¿no? Podrá ser en dineros, en cheques, certificados a la orden de la autoridad ejecutora, ¿no? No serán aceptadas las posturas que ofrezcan menos de las 2/3 partes, ¿sí? Del avalúo, ¿no? De esos bienes y cuando sea el 50%, ¿verdad? Decimos la mitad eh, de esa segunda subasta que, si es que fracasa la primera, ¿no? Ni las que fijen plazos mayores de 5 años para el pago del precio, es decir, no van a poder exceder de 5 años en el plazo de cancelación o pago total de esa deuda, mejor dicho, de ese bien subastado, ¿ya? Eh, Calificación de las posturas. Bueno, se van a calificar esas posturas dentro de los 3 días siguientes de presentadas estas posturas únicas. Fíjense cómo lo dice, se fija día y hora para la subasta, se resolverá cuál es la mejor postura, prefiriendo que satisfaga de contado el crédito hipotecario. Es decir, lo va a ordenar, ¿no? ¿Quién me va a pagar en dinero? ¿Quién me va a pagar cómo, ¿no? ¿Cómo se va a pagar? Se establecerá un orden de preferencia de las posturas. Se puede interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Distrital Fiscal si es que, digamos, hay alguna inconsistencia. Dentro de ella se puede también tomar en consideración las tercerías coadyuvantes y tendrá 3 días para las notificaciones y presentaciones de la apelación. Es decir, 3 días es el plazo que le da en el caso de que quiera hacer uso de esta apelación ante el juez contencioso tributario. La subasta entre postores, ¿verdad? Será en el día y hora de la convocatoria. El ejecutor dará 15 minutos para que mejoren sus ofertas hasta por 3 veces consecutivas. Intervienen de manera verbal, ¿sí? Y la inasistencia se tendrá como efecto que ratifica su oferta. Puede darse lo que se llama la quiebra del remate, ¿sí? Cuando el postor no cumple con su oferta oportunamente, ¿verdad? Responderá por la quiebra del remate. Del valor de la diferencia entre el precio que ofertó y el que propuso el postor, que le siga en preferencia, es decir, va a seguir el siguiente, va a darse pues al siguiente postor, ¿no? Y se pagarán pues las costas causadas, ¿sí? En la subasta tenemos el acto de adjudicación, ¿sí? Una vez que el postor haya consignado el valor ofrecido de contado, se adjudican los bienes rematados. Es decir, si pagó, pues se le va a adjudicar.
En este auto de adjudicación, su contenido será la descripción de los bienes, el título de propiedad, los saldos de las posturas, es decir, cómo va a pagar, los plazos en los que se va a pagar, el devengado de intereses convencionales y los bienes rematados quedarán para el traspaso de la propiedad. Es decir que, digamos, al terminar la deuda tendrá su título de propiedad. La subasta pública de bienes muebles, ¿sí? Bueno, no solamente podemos subastar los bienes inmuebles, sino que también pueden haber bienes muebles, ¿no? Como ya habíamos visto, dinero. Bueno, pero el dinero es para realmente resarcir la deuda, ¿no? Pero bienes muebles, ¿no? ¿Como cuáles? Como vehículos de transportación terrestre y fluvial. ¿Qué condiciones debe reunir? Pues el postor debe ser mayor de edad, capaz de contratar personalmente o representar, ¿verdad? Como representante legal, ¿sí? Consignar previamente el 20%, fíjense, del valor fijado como base inicial para el remate de bienes, acá tenemos el 10%. El procedimiento que se seguirá es una apertura del acta por parte del ejecutor. ¿Sí? Las posturas se pregonarán con claridad y en alta voz por 3 veces en intervalos de 5 minutos, cuando menos, ¿no? Y la última postura, dice, se pregonará por 3 veces en 1 minuto de intervalo, ¿no? De no haber posturas, se declarará cerrada la subasta y se adjudicará inmediatamente el mejor postor. Cerrada la subasta y el adjudicado los bienes, de los bienes, ¿no? El postor pagará de contado el saldo de su oferta. Si no lo hace, pues seguirá el siguiente postor. Y se devolverá a los postores las cantidades consignadas por ellos. Se dará una copia certificada del acta de la subasta que servirá como título de propiedad y se inscribirá en el registro correspondiente cancelado y cancelando cualquier gravamen. Entonces, bien, fíjense, hemos podido terminar con ustedes los temas de nuestra materia. Como pueden ver, este procedimiento de ejecución es un procedimiento, como bien se lo dice, no es un juicio, no es, digamos, podríamos llamarle un expediente administrativo, simple y llanamente para poder hacer efectivo el pago. Sí, obviamente ya con la ejecución, con la adjudicación del remate, de la subasta, ¿verdad? Se supone que la administración ha resarcido su deuda, ¿sí? Y entonces, santo remedio, se determinará nuestra obligación tributaria, ¿verdad? Porque ya, digamos, ha sido satisfecha. Entonces, como podemos ver, ya de aquí nos tocará entrar a ver en nuestro segundo parcial todos los que son las acciones judiciales, ¿sí? Y los delitos. Esos son los dos temas, digamos, fundamentales que vamos a tratar ya en el segundo parcial, de ver precisamente que en esta vía administrativa, que no es necesario que se la agote, ¿sí? Puedo ir también a la vía judicial. Entonces vamos a ver que, ya lo he mencionado en algunos casos aquí, cuándo podemos acceder a la vía judicial, ¿sí? Y vamos a ver los casos y las situaciones que nos establece la ley en ese sentido. Para resumir, digamos, lo que hemos visto hoy, ¿sí? Bueno, más bien todos los temas que hemos visto, ¿no? Para resumirles, porque con ustedes no tengo otra oportunidad, hay otro curso que los veo 4 días a la semana, entonces con ellos sí lo puedo hacer. Sí, hemos visto todos los procedimientos, sí, hemos visto los principios del derecho tributario, hemos visto el marco constitucional, hemos visto qué comprende el derecho tributario, qué es la política fiscal, ¿verdad? Hemos visto cuáles son los tipos de impuestos o las clases de impuestos, impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejora, o sea, clasificación de los tributos, ¿sí? ¿Quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo? ¿Qué deberes, derechos, obligaciones tienen? ¿Qué es la obligación tributaria? Los modos de extinguirse, los deberes formales, los derechos, ¿verdad? El procedimiento de cómo se determinan las obligaciones tributarias, ¿sí? Lo que es la consulta tributaria, el reclamo administrativo, el recurso administrativo, el recurso de queja, el recurso de revisión,
Y finalmente el procedimiento de ejecución coactiva. Como pueden ver, son procedimientos muy interesantes todos. Pueden ver que realmente el legislador ha pensado muy bien cómo funciona esta obligación tributaria y cómo funciona realmente todo lo que comprende nuestro sistema tributario, ¿no? En la parte administrativa. Así que hemos terminado con mucho, con mucho esfuerzo este tema. Muy bien, y hemos llegado justito con el tiempo. Chicos, bueno, como ya no los veo más en la semana, por favor estudien mucho, como ustedes me toca el viernes, ¿verdad? Su examen, estudien mucho, las diapositivas están todas cargadas, ya mismo les cargo también las otras, a ustedes ya les califiqué todos sus trabajos, así que estamos listos para ir ya a cerrar este primer parcial, y nada, desearles mucha suerte, y nos vemos el día viernes, ¿ok? Que tengan un buen día. Doctora, Dígame, doctora, Mayra. yo todavía Cuéntame. tenía problemas con las asistencias. No se me han corregido todo lo que son las asistencias. Yo corregí Mencionó que anoche iba a validar todas. Yo ayer, corregí todas. Ayer. o Sí, sea, actualice. me salía más porcentaje que la vez anterior, pero me salía un 60% de asistencia. Y las actividades tengo todas. Eso sí me calificó, pero las asistencias tenía 60%. Tendría que revisarlo, pero yo les he puesto Doctora, casi nadie. Son muy pocas las personas y tú no estás en esa. Tú eres el lado. No, yo a ti no te tengo en, en mi lista de que haya. Revise bien, actualice su SIUC y vean. ¿Quién quería hablarme? doctora, con respecto Yolanda. a Murrieta, con respecto a lo que le había comentado la otra vez, ¿cuándo se podrá hacer eso? Que usted me había dicho que tenía que esperar a que le respondan los de informática. Sí. Escríbeme por Lo de la interno, ¿ya? lección. Sí, escríbeme por interno. Ya, era lo de la lección, profesora. Sí, sí, yo sé. Escríbeme por interno. Listo, chicos. Gracias. Que tengan un buen día y si tienen examen, buena suerte. Cuídense mucho.